buenos días. Bienvenidos a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, que les transmite en vivo desde Canadá este precioso día martes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Queremos que esta mañana podamos compartirles nuestros conocimientos, podamos ser de servicio para la comunidad. Recuérdense que hoy es martes, hoy es un día de asesorías jurídicas gratuitas y esta mañana vamos a hablar de un tema que se llama la crisis de los derechos humanos por la falta de integridad. Es martes de derechos humanos, como hemos platicado, y bueno, hoy también estoy muy contenta porque están conmigo Emanuel y Derek. Ellos, acuérdense, están practicando porque quieren ser algún día conferencistas, youtubers, para que puedan compartir sus valores, sus conocimientos, sus convicciones a todas las naciones. Y bueno, les damos las bienvenidas a Derek y Emanuel. Gracias por acompañarme. Y vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a saber por qué hay crisis en los derechos humanos por la falta de integridad de las autoridades, de los individuos que pues están laborando y trabajando en ellas. En una ocasión me habló una persona después de una conferencia de derechos humanos y me decía: oye, los derechos humanos no se conocen en mi país. Los derechos humanos no están vigentes o las autoridades los han sepultado, lo han ignorado. Por lo tanto, no hay un Estado de Derecho en ese país. Como consecuencia, se cometen crímenes de Estado. Por eso la importancia de estas conferencias, para que nosotros entendamos el por qué hay una crisis de derechos humanos actualmente en diversos países. Y vamos a empezar introduciendo el programa, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Ya sea en el momento de conflicto, en sociedades que la sufren, cuando hay represión, cuando hay lucha contra las injusticias y en los esfuerzos que se hacen por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. En la página oficial de las Naciones Unidas y en el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se publicó en el 2019 que la Corte Interamericana está realizando un fortalecimiento de las instituciones en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y en México, donde están trabajando y participando jueces, fiscales, defensores públicos y personas claves para la protección y garantía de los derechos humanos. Permítame un momentito. Bueno, el detalle es, permítame por favor. Ya. Perdón, es que no estaba conectada completamente. El detalle es que este esfuerzo que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para el efecto de poder preparar y capacitar a les decía, jueces, fiscales, defensores públicos y personas claves para la protección y garantía de los derechos humanos en esos países, debido a las crisis existenciales de los derechos humanos. Como ustedes podrán ver, y no me van a dejar mentir, los jueces, los abogados, los magistrados, los activistas sociales que me están escuchando, que son seguidores de estas conferencias, sabemos que en los países señalados y muchos otros, porque estos no son los únicos, actualmente hay una crisis en los derechos humanos, crisis existenciales.
Con tristeza, les comentaba al principio, hemos recibido llamadas donde la gente nos comenta que en su país no hay un Estado de Derecho, por lo tanto los derechos humanos no existen, porque ha sido sistemática la violación de los derechos humanos. El doctor Miguel Núñez nos señala en forma contundente que esta crisis es por la falta de integridad que se practican y que practican las autoridades encargadas de la impartición y respeto de los derechos humanos. La integridad, estimados radioescuchas, hombres y mujeres que hoy nos están escuchando, la integridad es un valor en extinción. En una ocasión, y esto es triste, pero miren, en una ocasión yo necesitaba de recomendar a una persona que tenía un problema de derechos humanos. Tenía la necesidad de recomendarle a alguien en determinado país para el efecto de que la acompañara. Exactamente necesitaba un abogado penalista. Y le hablo a un magistrado que tiene muy buena reputación en su país y le comento acerca, un abogado íntegro, y le comento acerca de la necesidad que tengo de recomendarle a uno de los radioescuchas que en ese momento lo solicitaba, qué abogado penalista le podría recomendar, qué abogado en criminalística. Y él, ¿saben qué me contestó? Me dijo, conozco a muchos abogados, pero no te puedo recomendar a ninguno. Y pues es muy triste que por la falta de integridad de las personas y de las autoridades no se pueda ni siquiera conseguir a una persona que sea íntegra en todos los aspectos para poder defender los derechos humanos de los seres humanos ante las autoridades que le están causando ese conflicto. Y hoy en día estamos experimentando, estimados radioescuchas, que acerca de la crisis de valores, y nadie en la sociedad puede poner esto en duda. Nadie puede decirme hoy por hoy que lo que estoy diciendo no es verdad, que tenemos una crisis de valores. Y esta crisis en los derechos humanos, en los valores, ha tenido diferentes consecuencias a diferentes niveles. Número 1. Ha habido una crisis de valores a nivel del individuo. Tanto en hombres como en mujeres podemos observar una falta de integridad o una crisis moral que tiene que ver con lo que no tienen en cuanto a la fortaleza de carácter que se requiere para sostenerse en tiempos de dificultad, para soportar la presión y vivir moralmente a nivel personal. Esto afecta a todos los ámbitos de su existencia y se traduce en un irrespeto hacia la vida del prójimo, hacia las instituciones y hacia las autoridades. Y también hemos visto que si nosotros nos preocupamos desde pequeños, estar enseñando a nuestros niños a que tengan un respeto hacia los derechos, hacia los valores y que sean firmes en sus convicciones, esto va a poder ayudar para que en el lugar donde nos encontremos haya una transformación en cuanto al respeto a los derechos humanos de los individuos. Hay encuestas realizadas en Estados Unidos, estimados radioescuchas, donde el 59% de los ciudadanos opinó, fíjense cómo están sus valores, vean la crisis de valores que hay en el mundo. Dijo que para que puedan tener éxito, no importa lo que tengas que hacer, paga el costo. Significa que si tú quieres tener éxito, no importa mentir, no importa robar, no importa que tú pases sobre quien tengas que pasar. Un 42% opinó que para tener éxito hay que mentir. Y si esa es la mentalidad de un individuo, imagínate qué va a suceder cuando ese individuo un día sea un embajador, un juez, un magistrado, un fiscal en su país. Su manera personal de vivir va a tener un impacto en la forma como se desempeñe en todas las áreas de su vida, incluyendo el respeto a los derechos humanos de los demás. En segundo lugar está la crisis de valores, que ha tenido consecuencias en la familia. Vemos que nuestras autoridades son inestables primeramente con su familia, y con todo el respeto que se merecen nuestras autoridades,
también quiero aclarar que no estoy hablando de todas, pero es algo que se refleja y que tiene un impacto en la sociedad en cuanto al respeto a los derechos humanos. Vemos que nuestras autoridades son inestables primeramente con su familia, dentro de la sociedad, y aunque todos viven bajo el mismo techo, están distanciados entre ellos emocionalmente. Muchas de nuestras autoridades viven en hogares fragmentados, con riesgo de divorcio, y en algunas sociedades ha alcanzado un 50% esta estadística de divorcios. En tercer lugar, hay consecuencias a nivel de las instituciones, tanto privadas como gubernamentales, ya que la corrupción, la ineficacia en el trabajo y la falta de ética profesional son el resultado de una crisis de valores en el individuo, que después se vuelven autoridades, y que todo esto afecta a la sociedad. ¿Pueden tomar un descanso si quieren? Continuando con el tema, uno de los casos de corrupción más grande de Latinoamérica es el caso de Odebrecht, que ustedes han escuchado hablar de él. Es un caso internacional. Y si ustedes saben que Odebrecht es una constructora brasileña es una constructora brasileña, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó cómo fueron sobornados presidentes, expresidentes y funcionarios de gobierno de 12 países, entre los que están muchos de mis amados radioescuchas: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Perú, Guatemala, etc. Y esto ha sido durante los últimos 20 años, y todo fue para obtener beneficios fuera de la ley. En el ámbito político te pregunto, y vas a saber por qué hay crisis de derechos humanos. ¿Cómo es que alguien que basa su campaña política en la anticorrupción termina robando el dinero de la nación que prometió defender? Lo vemos en nuestros presidentes. ¿Cuántos de ellos están prófugos? ¿Cuántos de ellos los han hecho dimitir de poder? ¿Cuántos de ellos han encubierto crímenes de Estado? Hay un país que tiene un caso ahorita emblemático, triste, donde desaparecieron a muchos estudiantes, y yo estoy impactada. Para preparar este programa, estuvimos revisando varias evidencias acerca de este crimen de Estado que está ya en las cortes internacionales, en donde para desaparecer la evidencia de personas muertas, de estudiantes muertos, en vida a las personas les dieron a tomar gasolina, para el efecto de que cuando incendiaran sus cuerpos sea más rápido que se quemaran. Esta falta de respeto al derecho humano de la vida ha hecho que los países estén en crisis en la defensa de los derechos humanos. Si eso lo está haciendo un fiscal, lo está encubriendo un presidente de la República, están participando ministerios públicos, policías ministeriales, los que tienen el compromiso, los que juraron frente a la sociedad defender los derechos humanos de los demás, si ellos son los responsables de estos delitos, por eso se le llaman crímenes de Estado, entonces ahí está la respuesta al por qué hay una crisis de derechos humanos en diversas naciones. Si nosotros no le damos un peso y no le damos importancia a que no se puede permitir una falta de integridad en las autoridades que imparten justicia, este problema va a continuar. ¿Y saben por qué pasa esto? Es porque el poder tiene un efecto embriagador en las autoridades. Y si no se tienen convicciones sólidas, es difícil mantenerse firme cuando se presenta la tentación. Si yo, por mi descuido, por mi indolencia, voté, o porque voy a obtener un beneficio,
voté o apoyé para que estuviera determinada autoridad en el poder, no me importaron sus convicciones, no me importaron su falta de principios, no me importó su falta de integridad. Es por eso que cuando ya está en el poder va a tener este efecto embriagador. Y por su falta de convicciones sólidas va a ser muy difícil que se mantenga firme cuando se presenta la tentación. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Washington está llena, está hasta el tope de peticiones contra autoridades y estados. Y hoy estas autoridades, estos estados que no cumplieron con su propósito de proteger a sus ciudadanos, de no proteger a los seres humanos bajo los cuales hicieron una protesta delante de la sociedad de hacerlo, muchos de ellos están encarcelados, prófugos, los tuvieron que sacar del poder por las graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Por eso es esta crisis en los derechos humanos en diversos países. Y vamos a continuar el programa diciendo, ¿qué contribuye a la crisis de los derechos humanos por la falta de integridad y de valores? Este programa está dirigido a todos los estudiantes de Derecho también, o a cualquier estudiante que tenga relación o que tenga un compromiso con la defensa, con el activismo y con el promover los derechos humanos en su país. Y sobre todo, primeramente, que tú como ser humano los respetes. Vamos a ver que existen múltiples factores y hoy vamos a hablar de varios. Por la brevedad del tiempo no vamos a poder ver muchos, pero uno de ellos es la inestabilidad política. Fíjese que es algo que las autoridades hacen. Como tienen un tiempo para gobernar de 3, 4 o 6 años, tienen la mentalidad que en este tiempo tienen que hacerse de toda la riqueza que puedan adquirir mientras están en el cargo. Ya con esa mentalidad, con esa falta de principios, ellos entran al poder, ellos entran a gobernar una nación. Esta inestabilidad política es lo que produce la falta de respeto a los derechos humanos en la sociedad. Otro factor que influye es la burocracia administrativa, que significa que mientras más largos sean los procesos y trámites de administración, más dinero se estará dispuesto a pagar para cortarlos. No hay una eficiencia, que es lo mismo a una capacidad que es fundamental. ¿Cuántos de los que litigan, de los que están viendo un trámite, contadores, en donde tienen la necesidad de que se paguen los impuestos, etcétera, o arreglar un problema, un trámite administrativo, se topan, se enfrentan a procesos muy largos en donde la única forma de acortarlos es sobornando a las autoridades, es corrompiendo a las autoridades. Y ya lo hicieron un hábito, ya no lo ven mal, se han tenido que conformar a esa inestabilidad que como resultado ha sido y ha dado como resultado la violación a los derechos humanos. Un tercer factor es un sistema legislativo y judicial débil. ¿Qué significa esto? Que van a estar de autoridades el compadre del magistrado, el sobrino del juez o cualquier persona que solamente porque tiene el contacto está en ese puesto gubernamental. No porque tenga la convicción, porque tenga el compromiso, porque realmente desea hacer justicia y sobre todo porque tenga un carácter íntegro y que las personas que lo postularon para ese puesto van a estar seguros que él va a defender los derechos humanos de los demás, porque primeramente él es íntegro, por lo tanto va a procurar la integridad. Eso no existe, que ese es el factor legislativo y judicial débil. Y vamos a ver hoy también, y por último, otro factor, que es una cultura de la pena. La gente le da mucha pena hacer justicia, a la gente le da mucha pena decirle a una autoridad que no está respetando sus derechos humanos. Es más fácil para la gente, incluso hasta para los abogados litigantes, acomodarse a esa autoridad que no le está respetando, que le está violando sus garantías individuales, que le está violando sus derechos humanos y no dice nada.
se acomodan. Esa es la razón de ser, por la cual no hay derechos humanos en ese país. Esa es la razón de ser por la cual no se respetan lo que tú tienes derecho como ser humano. La falta de integridad de las autoridades es algo que tiene que ser puesto a la luz, y las autoridades o las personas, lo que tenga la jerarquía y la competencia para atacar, debe de trabajar con eso. Estimado radioescuchas, negociar nuestros valores por pena o por amiguismo es una falta de integridad para con la sociedad que lo demanda. Cuando las personas se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta el grado de confrontar a las autoridades, a los jefes, a los poderes políticos, conforme a derecho, va a ser su integridad quien los hará permanecer firmes en sus convicciones, sin importar el costo y riesgo que eso pudiera tener. Tú me puedes decir, es que tú lo puedes decir muy fácil porque tú vives en un país donde se respetan los derechos humanos, porque tú vives en un país donde las autoridades no te reprimen. Bueno, la ley se hizo para ser respetada. Y las autoridades que no saben o que no escuchan o que están tratando de imponer su voluntad por sobre la violación de los derechos humanos, para eso están las cortes internacionales. Y aún la ley ha establecido métodos legales para el efecto de frenar la corrupción, de frenar esa violación constante a los derechos humanos que ha traído como consecuencia crímenes de Estado. Me quiero despedir del programa, estimado radioescuchas, comentándote de las estadísticas que aparecen en las redes sociales y el internet realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2021, donde hacen un comparativo de cuántas peticiones y quejas se recibieron en esa Corte Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de sus ciudadanos. ¿Y saben por qué? Porque alguien se llenó de integridad, de valores y de convicciones y está trabajando sobre ese problema. No se conformó. Y vamos a ver que va a estar en primer lugar de los países que, según estas estadísticas que tú puedes encontrar en las redes sociales y en el internet, que el primer lugar que ha sido más demandado en el 2021 ha sido Colombia. En segundo lugar, México. En tercer lugar, Perú. En cuarto lugar, Argentina. En quinto, Brasil. En sexto, Ecuador. En séptimo, Chile. En octavo, Costa Rica. En noveno, Panamá. Y en el último lugar, y solo quiero mencionar 10, hay muchos más países, está Cuba. Yo quiero hablarle a tu conciencia, yo te quiero hablar como ser humano que eres. ¿Estás conforme que en tu país continúe las crisis existenciales en la violación de los derechos humanos? ¿O porque a ti no te ha alcanzado, estás inactivo? Yo dejo esta pregunta para que tú te lo contestes, para que en donde tú estés, en donde estés trabajando, en el ambiente que te rodea y aún en tu casa, ¿estás preocupado porque no haya crisis existenciales en el respeto a los derechos humanos? Porque todo empezó en la casa, todo empezó en la familia y después llegó hasta una autoridad y el impacto fue peor por la falta de integridad del ser humano, que es parte de una sociedad, que es parte de lo que después puede ser un gobierno que comete y sigue cometiendo crímenes de Estado por la falta de derecho. Me despido de ustedes, les doy gracias por haber estado con nosotros. Soy la abogada Lady Campos. Derek y Emanuel estuvieron conmigo este día y cuídense mucho, nos vemos la próxima semana continuando con el tema la integridad, que va a ser
la sesión cuarta. Hasta luego. Cuídense.